Bien, buenas tardes de nuevo a los que no haya saludado, que se estén recién conectando. Estamos llegando a nuestra última clase de la Escuela Bíblica 2021. Y el tema de hoy, al cual vamos a pasar inmediatamente, es tal vez el concepto de Dios más agradable, mejor para nuestras vidas y del que todo el mundo ciertamente conoce o tiene claramente una opinión. Tal vez las opiniones de las personas no sean exactamente como Dios representa su amor, pero hoy justamente vamos a poder corregir ese tal vez concepto errado o defectuoso de qué es o qué significa que Dios es amor. Por lo tanto, sin más preámbulos, pasaremos a analizar un poco el tema. La verdad que yo sé que todos hablan del amor, está puesto en la, ¿no es cierto?, en todas las series, en todas las películas, en los libros. Hay muchas páginas llenas de estos conceptos. Y ciertamente que el amor, cuando lo buscamos como definición, para muchos es algo poco tangible, poco concreto. De hecho, incluso la Biblia, tomando un pasaje muy conocido, que en muchas ocasiones yo lo he visto leer con respecto al matrimonio, en una relación o en una boda, en una celebración de matrimonio, se lee en parte de esta definición que hace el apóstol Pablo acerca del amor, que realmente es precisa, es verdadera, pero en el caso de Dios, la Biblia nos insiste que Dios es amor y vamos a ver eso. Pero acerca del amor en general, pues vamos a leer estos pocos versículos para entender que más allá de un sentimiento nos muestra acciones, nos muestra actitudes correctas. Porque dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando uno lee solamente esto aisladamente, sin entender el contexto, y por supuesto que el amor está en las personas o está en los seres, en este caso en el ser de Dios y en el ser humano, si lo desconectamos de eso, claro, ciertamente podría parecer un sentimiento, algo bastante etéreo, pero radica el amor en seres. Y eso es un primer concepto que tenemos que aterrizar. No anda flotando el amor en el aire, sino que es parte, en el caso de Dios, de sus atributos, de su esencia, de lo que Dios es. Y en nosotros es también puede ser una virtud, una cualidad que viene de Dios, que proviene de Dios mismo y nos conviene también tenerla. Y cuando decimos que Dios es amor, insisto, tenemos que aseverar tal cual como la Biblia lo explica, que Dios es amor, no que Dios tiene amor, que Dios convida amor, sino que es más profundo que eso, sino que es su esencia. Dios es amor. Así de simple lo señala 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. También una gran verdad, porque si Dios es la fuente de amor en el universo, alguien que no tiene amor, entonces no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como esa sentencia, Dios es amor, también es vista en otros versículos, debemos justamente concluir que parte de la esencia misma de Dios es que es amor. No es que tenga amor, no es que sea algo periférico a Él, sino que está unido a su mismo ser. Y como decía, bueno, es la parte esencial, en este caso de Dios, como su atributo, como una característica, pero más profundo que eso, es algo que no se puede separar de Dios. ¿Y qué podemos decir como definición? ¿Qué es amor? Lo veíamos un poco románticamente en los versículos anteriores, como algo un poquito menos concreto, pero acá lo vamos a definir así, como que Dios es amor, significa que Dios se da libremente, sin ninguna presión, sin ninguna conveniencia detrás, desinteresadamente entonces, para el beneficio de otros, para que otros tengan algo que va a resultar en beneficio de esos sujetos de amor. Entonces, así deberíamos entender, Dios es amor como esencia, es parte de su ser, la fuente de amor universal, no lo puedo separar de Él, y como definición es lo que Dios se da, es Él mismo dándose libre, desinteresadamente para el beneficio de otros, que especialmente vendría a ser el ser humano.
Y la Biblia en realidad va a hablar o poder generar tres conceptos de amor que van integrados, por cierto, pero tienen diferentes direcciones. Por eso vamos a hablar en primer lugar de la dimensión del amor de Dios, que es la benevolencia o la benignidad o la bondad de Dios a todas las criaturas por general. Vamos a hablar y explicar ese concepto. También una dimensión del amor de Dios es su misericordia y paciencia con esta humanidad pecadora. También vamos a definir un poquito, según los versículos bíblicos, qué significa esa misericordia. Pero tal vez la mayor dimensión de amor, la que más nos convenga, la que tenga directamente relación con la salvación de sus hijos, es la entrega de Cristo, de Él mismo. Como decíamos, Él se entrega libremente, sin presiones, sin nada a cambio, para el beneficio de otros. Y esta entrega de Cristo para salvación de nosotros vendría siendo entonces otra muestra, otra dimensión, la más profunda, la más completa del amor de Dios. Vamos a ir revisando. Cuando decimos que Dios es bueno, que a veces la gente lo relaciona con amor de Dios, que es benévolo, que es benigno, con todas sus criaturas, estamos de cierta medida en lo correcto. Dios tiene amor por este mundo, por algo lo creó, por algo lo sustenta, por algo todavía tenemos el día y la noche, las estaciones del año, todavía hay lluvia, a pesar de que estamos en sequía, todavía tenemos un mundo que funciona. Y de verdad, como nos dice el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos, con toda su creación. Le ha dado un tiempo, le ha dado existencia y la sostiene. Y sus misericordias son sobre todas sus obras, todo lo creado, y nos incluye también. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, Cristo mismo nos habla de este mismo concepto, acerca de su benevolencia general para todos. Y eso también es amor de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra y enseñó, por ejemplo, acerca de la angustia, de la ansiedad, enseñando a los hombres, no estar angustiados por qué ponerse, qué comer, porque hace este siguiente ejemplo. Consideren los cuervos o los animales en general del campo, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Dios alimenta a los animales del campo. Dios hace que existan ciclos biológicos, interrelaciones entre ellos que permite la subsistencia en este planeta. Por lo tanto, Dios los alimenta de una manera indirecta. Por lo tanto, pregunta Cristo Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Cuando tenemos duda acerca de si va a darnos qué comer, si vamos a tener siempre sequía o siempre vamos a estar en una condición negativa, recordemos que Dios tiene misericordia sobre sus criaturas. Todavía soporta este mundo con toda dificultad, incluso por parte de nosotros, con toda maldad de parte de nosotros, y eso es un ejemplo claro, o un concepto claro de su amor. Nuevamente en Mateo vemos el siguiente concepto, dicho por el mismo Cristo, en palabras de él, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Está hablando del amor, de amar a vuestros enemigos. Ese es el estándar de Dios, es el estándar de Dios para todos nosotros. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios no es parcial, a pesar de que no toda la gente le retribuye su amor y su bondad, no es parcial para hacer que para algunos salga el sol, para algunos llueve, para algunos les vaya bien. En general, las condiciones que hay para esta vida en la tierra son parecidas en todo lugar. Y eso es lo que está destacando Cristo, que Él es benevolente, a pesar de que nuestro comportamiento muchas veces es totalmente negativo, totalmente de maldad, nos demanda amor por el prójimo, nos demanda incluso a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es así. No hace a veces discriminación, hace el sol salir para buenos y malos y el hacer llover para justos e injustos. ¿Cómo? Entonces tenemos que ser agradecidos de Dios solamente por este hecho. Pero como decía, hay otro concepto, hay más concepto de amor cuando vamos leyendo la Biblia. Y especialmente en el Antiguo Testamento, Dios mismo se encargó de señalar en ciertos pasajes a Moisés, en este caso traigo a colación, cómo él era de bueno
de misericordioso, de paciente, también son características que hacen de Dios un Dios que sea amor. Cuando tiene paciencia, misericordia, ofrece gracia a una humanidad pecadora que no le reconoce, que lo está constantemente insultando, pasando por alto sus leyes y mandamientos. Y en esta porción que traje de Éxodo, cuando Dios está con él en el monte, entregándole nuevamente las tablas de la ley, porque Moisés la había roto, Dios mismo aparece diciendo lo siguiente. Dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o lento en otras traducciones, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Es una gran afirmación. Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En la última parte podría aparecer una contradicción. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y por otro lado nos dice que perdonador, que perdona la iniquidad, que también es pecado, la rebelión y el pecado. También pareciera una contradicción este texto, pero ya vamos a ver a qué se refiere, cómo Dios puede conciliar ser perdonador, ser de alguna manera bueno en ese aspecto, de tener la capacidad de perdonarnos, sin desconocer que Él es justo y que debe tratar al malvado nunca como inocente, sino que castigarlo como corresponde. Pero aquí ya tenemos este concepto, que Dios es bueno, que es tardo o lento para la ira, que tiene misericordia, que hace misericordia a millares, pero también nunca va a tener al inocente por culpable. Va a ser siempre la diferencia porque es un juez justo. Vamos al Nuevo Testamento a entender también este mismo concepto, porque en su misericordia también vemos la expresión de su paciencia. Mucha gente se pregunta por qué Dios no castiga hoy mismo a todo al que ha hecho pecado. Porque como lo dijimos en su oportunidad, nadie vería el amanecer, nadie podría despertar al otro día si Dios nos castigara esta misma noche por lo que hemos pecado. Por lo tanto, esa paciencia que tiene, esa prolongación de su misericordia, es por amor, porque tiene un plan de salvación que algo lo conocemos, hoy día lo vamos a reafirmar. Y así lo dice un poquito Hechos 17:30, a eso apunta este versículo. Es el discurso de Pablo delante de los atenienses, en la ciudad de Atenas. Pablo hizo un discurso en el lugar, en el Areópago, donde se hacían los discursos, y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de desconocer al verdadero Dios, le dice al ateniense, Dios está pasando por alto esos tiempos de ignorancia. Ahora, desde el momento que lo conocemos, lo entendemos que existe, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el concepto de Dios. Dios tiene paciencia, tiene misericordia, pero quiere un cambio de actitud del hombre. Hay un deseo de Dios en eso de corregir nuestro comportamiento y quiere que nos arrepintamos. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9, aquí Pedro está en otro contexto, no está hablando de la próxima venida de Dios, de Cristo a la tierra. Y mucha gente piensa que también eso parece tan lejano como una fantasía, como un mito inventado por la iglesia, pero que ciertamente el mismo Cristo advirtió que volvería a esta tierra y va a volver a dar la gratificación correcta al justo y al injusto, y va a separar ovejas de cabra, etc. Y mucha gente duda a veces por eso, porque Dios tiene paciencia y misericordia con la humanidad pecadora y da un tiempo, y todo este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo de la bondad de Dios, alargando la espera de su venida para que mucha gente pueda tomar el camino de la salvación. Por eso, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su tardanza, no es que esté retrasado en volver, en su promesa de volver. Según algunos la tienen por tardanza, algunos piensan que se atrasó, que el plan no es así, Él lo tiene definido. Pero, ¿por qué se ha retrasado? ¿Por qué no viene todavía? Porque es paciente para con nosotros. ¿Con quiénes? Con toda la humanidad. No quiere que ninguno perezca. Quiere darnos la salvación, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el contexto. Y ahí vemos nuevamente el amor de Dios reflejado en este concepto. Misericordia, paciencia, para que el hombre pecador vuelva a Él.
por lo tanto es bueno. Ahora, si mezclamos, y como lo hemos dicho recién en la clase anterior y en todas las semanas anteriores, cuando hemos estado conociendo estos atributos de Dios, tenemos que recordar que Dios no es divisible. No podemos separar su santidad del amor, no podemos separar la justicia de Dios versus el amor de Dios. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta, porque a veces la gente le gusta propagar o mostrar una faceta, la faceta del amor, que Dios es bueno y es capaz de perdonarnos. Y eso no es mentira, eso es verdad, pero es una verdad a media si no entendemos que también Dios es santo y no tolera ni acepta el pecado como lo estudiamos en su oportunidad. Eso también es mentira si nosotros no agregamos que Dios es verdadero y que ha dicho, sobre sus dichos, que va a castigar siempre al pecador, que no va a dejar a nadie impune, como lo acabamos de leer, por ejemplo, en Éxodo 34. También sabemos que Dios es justo y esa es la faceta que nadie quiere ver. No quiere ver a un Dios que debe aplicar la justicia y su justicia, que es perfecta, consiste en castigar al pecador. Y como lo acabamos de enseñar, Dios es fiel, va a cumplir su palabra. Él ha dicho las cosas con verdad, no está mintiéndonos al decir que va a castigar, que tiene que no acepta el pecado, que tiene que cumplir su palabra porque Él es fiel en sí mismo. Por lo tanto, aquí entramos en el conflicto, un conflicto que ya avisamos las semanas anteriores, cuando empezamos a ver que este Dios es todo junto, que es propiamente tal, es propiamente Dios en toda una de estas cosas. Entonces, ¿cómo cabe el amor de Dios aquí? ¿Cómo entonces tiene un espacio de oportunidad un hombre pecador, que somos todos nosotros? Porque estas afirmaciones hablan de un seguro castigo. La presencia de un infierno habla de que va a castigar al pecador. Habla la Biblia en muchas oportunidades que Dios no miente, que es veraz y que va a hacer lo que ha prometido. Por lo tanto, si nosotros no tuviésemos el amor de Dios en este aspecto, si esa parte no fuera parte esencial de Él, entonces sí que estaríamos en problemas, porque no tendríamos ninguna oportunidad con Dios. Pero justamente porque Él es amor, porque Él tiene misericordia, tiene paciencia y es bondadoso con sus criaturas, es que ha establecido un camino de salvación. Y en ese camino de salvación se muestra el amor de Dios plenamente, grandemente, porque confluyen todos estos atributos para generar un cierre, podríamos decir, una bajada de telón de esta gran película, valga un poco la comparación, del Dios con el hombre, de lo que Dios desea del hombre. ¿Y cuál es entonces la solución a esta encrucijada, a esta cruce de caminos en el cual el hombre está en el centro, angustiado porque obviamente va a cumplir su palabra, porque Dios es justo, porque Dios es santo y es verdadero? Entonces aparece el amor de Dios para salvarnos. ¿Cómo lo hace? A través de esta imagen represento lo que es la cruz, la venida de Jesús a morir en nuestro reemplazo. Si usted no lo sabía, si usted desconocía, este es el amor de Dios expresado en el más alto nivel, en el más completo y profundo nivel de amor para el ser humano, específicamente para nosotros. Es amoroso y bondadoso con la creación, con los animales que tienen pasto, que tienen luz, agua, pero con nosotros específicamente viene a solucionar el problema del pecado, de la encrucijada o el dilema que se transforma el que seamos pecadores y no poder salir de él por nuestros propios medios. Por lo tanto, voy a citar algunos pasajes, algunos conocidos, otros no tanto, para entender cuál es el amor de Dios que nos salva, que nos rescata de la condenación, del infierno justo que Él ha preparado para aquel que no reciba este amor. Dice así uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo. Dios no se quedó, como dije, sentado en su trono, sin hacer nada, dejando que el hombre cada vez más malo, cada vez más corrupto, cada vez más destructor de este planeta, siguiera, Él hizo un plan, Él descendió, ha dado a su Hijo unigénito, que es Dios mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga una vida eterna con Él, que nos reconciliemos con Él, que volvamos a Él. Ese es el propósito. Nuevamente el siguiente versículo nos afirma eso, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo hizo por esa razón. Quiere que el mundo sea salvo por medio
de Él, por medio de Cristo. Y este es el discurso hermoso que escuchamos muchas veces. Pero usted no va a entender el amor de Dios si primero no entiende en el conflicto que está con Dios, el conflicto producto del pecado, producto de la santidad, de la justicia, de la verdad, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Si no se ve en ese banquillo de los acusados, en ese banquillo de los condenados más bien, entonces no va a poder entender, recibir el verdadero y profundo amor que Dios tiene por nosotros. Pero cuando ya entendemos que sí existe esta posibilidad de salida de la encrucijada, entonces podemos entender por qué Dios lo hizo y cuál es el propósito de que Cristo haya venido al mundo a salvarnos por medio de Él. Y aquí traigo a colación otro famoso texto que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, comunicando por medio de esta profecía, 700 años antes que Cristo viniera, lo que Él iba a hacer por nosotros. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, eso debemos sentirlo, debemos entenderlo, así es. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la condición del hombre. Naturalmente eso hemos hecho todo el tiempo. Pero ¿qué hace Dios? Mas Jehová cargó en Él. ¿A quién? En su Hijo, en su propio Hijo, en Él mismo, el pecado de todos nosotros. Qué hermosa frase, qué alentadora frase para resolver este dilema. Dice, angustiado Él y afligido, como lo vamos a recordar la próxima semana, a lo mejor viendo las películas de Semana Santa. Afligido Él, angustiado, dice, no abrió su boca. Y aquí está la comparación como un cordero. Y conocemos esa enseñanza porque en el Antiguo Testamento Dios mandaba a poner las manos sobre el cordero para traspasar los pecados del pueblo, y ese cordero era sacrificado en virtud de dejarnos libres, para que nosotros fuéramos limpiados del pecado. Eso era un simbolismo, pero que funcionaba para mantener a cuentas Dios con el hombre, por mientras, hasta que viniera el Cordero perfecto, que es Cristo, que angustiado, afligido, no abrió su boca y como cordero, sencillamente como esa figura antigua, fue llevado literalmente al matadero. Fue colgado fuera de la ciudad, como conocemos, y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este texto nos habla del gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque alguien, Cristo mismo, Dios mismo, en su infinito amor, en su infinita misericordia, vino a tomar nuestro castigo, lo que a nosotros nos corresponde por justicia, por santidad de Dios recibir. Dios mismo, su segunda persona de la Trinidad, dijo, no, yo voy a ir a la tierra, voy a recibir ese castigo para salvarlos a ellos de recibir el justo castigo divino, porque no puede quebrar él mismo en esencia lo que él ha dicho, lo que él perfectamente hace, que es ser santo, mantener su pureza y su honra. Por lo tanto, él carga los pecados de nosotros. Y puse abajo el concepto, eso se llama imputación. Transfiere nuestra culpa sobre alguien que no tiene culpa, como un cordero sin mancha fue llevado al matadero. Eso es el concepto. Esto es lo que da salida a la encrucijada. Que Dios mismo se ofrezca desinteresadamente, libremente, sin presión alguna, para rescatarnos, para favorecernos, para darnos un beneficio. ¿El beneficio de qué? De poder estar con Él, de gozar de todo el disfrute que la gente desea al estar en el paraíso. Ahora, como decía, Dios está cumpliendo justicia, Dios está haciendo lo que debe hacer porque en sí mismo Él es justo y no puede quebrar esa justicia, sino se transformaría en un mentiroso, en un pecador que incumple su promesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo a través de Cristo? Nuevamente dicho ahora en palabras de Pablo en Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Nosotros somos justificados delante de Dios por su regalo, gratuitamente por su regalo, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es la propiciación? Es el pago en sangre para calmar la ira de Dios. Dios tuvo que generar este derramamiento de sangre de su propio Hijo. Y ahí usted ve que para Dios el pecado no es algo venial, no es algo nimio, es algo importante. Dios sacrificó su propia persona para entrar nosotros con acceso directo a Él, para ser justificados por esta muerte redentora de Cristo. ¿Para qué? También para manifestar su justicia, para cumplir su propia justicia, lo que Él había anunciado, que el pecador tenía que morir.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que vimos en el punto anterior. Dios ha tolerado a esta humanidad pecadora mucho tiempo y tal vez su vida y mi vida la ha tolerado con pecado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es paciente, porque quiere que sigamos arrepentidos y porque muestra a través de Cristo su amor hacia nosotros. Finalmente con esto termino y con esto también concluimos todo este curso. Yo espero de verdad, como reflexión final, que todos estos conceptos no sean letra muerta, no sea intelectualismo bíblico, no sea más conocer de la Biblia por conocer, por una idea tal vez de inquietud intelectual o incluso para poder saber qué dicen, qué es la iglesia, qué piensan en la iglesia, sino que estas palabras y estos conceptos realmente que son de la Biblia, que lo hemos leído directamente de versículos, sirvan para usted para un beneficio personal, para que pueda entender que lo más grande que Dios hizo por nosotros fue amarnos a través de la persona y obra de Cristo en la cruz, reemplazarnos para poder ser libres de la culpa y del castigo eterno que Dios sí ha advertido que lo va a hacer, que lo va a cumplir. Por eso todo está reunido en la obra de Cristo, todo viene a ser el punto, el clímax, el punto culminante de esta historia, para que ahora usted sencillamente reciba esta notificación, esta información y la acepte, la haga suya y crea en Cristo. Pueda entender por qué Dios ha hecho estas cosas, por qué Dios es así. Dios no es de otra manera. El amor de Dios no es sencillamente tolerar el pecado. Él lo tolera con paciencia para que vengamos a Cristo, para que Él nos haga libres y nos limpie. No es una cosa que no tiene pies ni cabeza, sino que es ordenado, que es completo, que es coherente. Todos los atributos están en Dios, tanto su justicia como su amor, tanto su santidad como su verdad. Por lo tanto, Dios es integral en ese sentido, es completo. Y todo lo que hemos visto hace que cerremos correctamente todo estos conceptos acerca de Dios. Dios no es producto de la imaginación. Nosotros no podríamos haber imaginado un Dios así, que hizo este sacrificio en su propio Hijo. Prefirió dañar y castigar a su propio Hijo para darnos el beneficio a nosotros de ser libres. Nadie de nosotros lo haría por un criminal. Nadie daría a su hijo a cambio de otra persona que realmente es culpable, una sentencia. Por lo tanto, podemos ver el amor de Dios, que no es como algunos lo piensan. No es un Dios bonachón que hace vista gorda de nuestros pecados, sino que Él castiga al pecador. Lo hizo en Cristo, castigó nuestros pecados en Cristo. Y si yo creo eso, yo acepto eso para mi vida, estoy depositando mi fe en Él, mi confianza en Cristo, entonces entendemos y recibimos el amor de Dios como dice que debemos hacerlo, como Él promete y ofrece este amor a la humanidad. Ha tenido paciencia con mi vida, con su vida, y la sigue teniendo. Este mundo todavía no se ha destruido, todavía no se ha bajado el telón de la historia de Dios con la humanidad, pero la pregunta principal es ¿qué vamos a hacer cada uno con este amor de Dios, con esta persona que es Dios, que tiene todas estas cualidades, todos estos atributos que van entrelazados, que van entretejidos? ¿Qué vamos a hacer con Él? ¿Cómo nos vamos a enfrentar con Él? Él está dando nuevamente este tiempo de saltar nuestra ignorancia, nuestras formas erradas de conocerlo, nuestra falta de credibilidad a su palabra, nuestras malas opiniones acerca de Él, y lo estamos conociendo como Él es, por medio de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer con estos conceptos? ¿Qué vamos a hacer con Él en cómo es? ¿Qué vamos a hacer con el amor que Él dio en la cruz? ¿Lo dejaremos pasar o lo recibiremos, lo creeremos? Esa es la pregunta personal, la reflexión final. Todo lo que hemos aprendido con respecto a la salvación, con respecto al ser humano, con respecto a nuestras características y las características de Dios nos llevan a esta convergencia final. ¿Qué vamos a hacer con Dios? Y especialmente, ¿qué haremos con ese amor que está reflejado en la obra de Cristo? Yo me despido de ustedes, les dejo esta inquietud personal. Aquellos que no crean, aquellos que no sean parte de la iglesia, tienen que muy bien analizar todo lo que hemos conversado, y aquellos que hemos creído en Cristo, hemos recibido ese amor, nos hemos convertido en sus hijos por su gracia, entonces debemos seguir creciendo, seguir cambiando nuestras actitudes, seguir arrepintiéndonos hasta el final de nuestras vidas, porque queremos darle todo en gratitud a Dios. Eso enseña la Biblia, eso enseña toda su palabra, y con esta reflexión final me despido, deseándole mucha bendición. De verdad que Dios les guíe,
Cada uno puede, ya no va a poder decir yo no sabía, no conocí realmente a Dios, me hice un Dios a mi manera. Ahora tenemos por lo menos un delineado bastante más claro de cómo es Dios y lo que quiere de nosotros. Por lo tanto, recíbalo. Déjese seducir por Dios en sus palabras, en su promesa, en su santidad, en su justicia y especialmente en su amor. Muchas gracias. Dios les bendiga.